En Paideia tienen la dirigida 5, la pueden abrir. Y en esa dirigida tenemos que desarrollar los temas de la diapositiva 10, 11, 12 y 13. Entonces empecemos. Los conceptos son conceptos que seguro ya han revisado las diapositivas. Por ejemplo, alguien me dice qué es la variación compensatoria y en qué se diferencia con la equivalente. Responden distintas preguntas, ¿no? ¿En qué se diferencia? A ver, veamos las diapositivas. ¿Qué dice las diapositivas? Uno mide la variación, uno mide la cantidad de dinero que tendría que darle al consumidor y la variación equivalente mide la variación en el ingreso que sufre el consumidor para evitar el cambio de precios. Ajá. Entonces, gracias. Formalizando esa respuesta que diste, la variación compensatoria responde a la pregunta de ¿cuánto dinero necesito darle a una persona después de una variación de precios para que esta persona pueda disfrutar el mismo bienestar antes de ese cambio de precios? Entonces, yo quiero subir los precios, pero tengo que compensarle en algo, en sus ingresos, para que pueda seguir teniendo la misma utilidad. Esa es la compensatoria, entonces compensar. Por otro lado, la variación equivalente responde cuánto dinero adicional necesitaríamos antes de la variación de precios para disfrutar el mismo bienestar que después de la variación de precios. Entonces, en la variación equivalente, yo lo que estoy diciendo es, para no cambiar los precios, ¿cuál es el dinero que debía darle a las personas? Para evitar cambiar los precios, ¿cuánto dinero adicional debería darle antes de la variación de los precios para disfrutar el mismo bienestar después de la variación de precios? Entonces, la variación compensatoria está asociada al bienestar inicial y la variación equivalente está asociada al bienestar final, al bienestar cuando ya se cambiaron los precios. Entonces, en clase, según lo que vi, han hecho los gráficos, que son bastante elocuentes los gráficos. Entonces, hoy vamos a hacer la aplicación más matemática. Luego, la variación del excedente del consumidor, ustedes ya la han visto en introducción de la micro, que es la diferencia entre lo que las personas están dispuestos a pagar con lo que realmente pagan. Entonces, también vamos a ver en un ejercicio eso. Además, vamos a utilizar los principios de las preferencias relevadas. Vamos a hacer un ejercicio de preferencias reveladas. La teoría de las preferencias relevadas es distinta a la teoría de preferencias que hemos visto en la primera parte del curso. Esta es un poquito más abstracta, así que no se desarrolla mucho en los cursos de microeconomía, solamente se le da como un segmento bien pequeño, pero toda la micro que van a ver a lo largo de micro 2, en las maestrías, en lo que venga en sus carreras, van a utilizar la teoría que ya hemos visto, la teoría del consumidor. Esta es la teoría de las preferencias, es algo adicional, pero que es poco probable que la vuelvan a utilizar. Luego vamos a ver los índices de cantidades y de precios, y finalmente los dos modelos que han hecho en clase, el modelo de compra-venta y el modelo de la oferta de trabajo. Tanto el modelo compra-venta y el modelo de oferta de trabajo son simplemente extensiones del problema del consumidor que vimos las dirigidas pasadas, así que no va a ser muy complicado, solamente es una opción, se le agrega algunos supuestos adicionales y vamos a ver que se les va a hacer, si han entendido bien el modelo inicial, esto se les va a hacer bastante fácil. Entonces empecemos con los ejercicios. Pregunta 1.
Tenemos 5 preguntas. Lo más probable es que hagamos 4. No creo que alcancemos el 5. Entonces empecemos con el 1. El 1 me dice, se conoce que su función de utilidad de un economista tiene la siguiente forma. La utilidad depende de consumir X y Y de la siguiente forma. 10 veces el logaritmo de X más Y. Los precios a los cuales se enfrenta este economista para comprar el bien X es 10 y para comprar el bien Y es 20. Y su ingreso es 1000. Luego de varios años de trabajo, es informado que por su buen trabajo será promovido a Nueva York, donde los precios de ambos bienes son el doble. Entonces, en Nueva York es una buena oportunidad profesional, pero los precios ahí son el doble. 20 en X, 40 en Y. Y nos pregunta lo siguiente, en la parte A. Nuestro economista no quiere dejar su familia y desea quedarse en Perú. ¿Cuánto es lo máximo de dinero que está dispuesto a reasignar de su ingreso para quedarse? Entonces, para no cambiar precios, porque se va a quedar acá, necesitamos darle un ingreso. ¿Eso qué es? Variación equivalente, variación compensatoria. Variación equivalente. Exacto. Gracias. Eso es variación equivalente. Entonces, dijimos que la variación equivalente estaba asociado a la utilidad final, ¿no? Entonces, queremos que nuestro economista tenga la utilidad que tendría en Nueva York, pero se va a quedar en Perú. Entonces, es la equivalente. No va a enfrentar los precios de Nueva York, sino va a seguir enfrentando los precios de Perú. Genial. Y la parte B nos dice lo siguiente. Nuestro economista se enteró que el pago que recibirá en Nueva York, ahí está mal, ese es Nueva York, no es Londres, será el mismo que el pago que recibirá actualmente, o que recibe actualmente. Él piensa exigir un aumento en su pago para compensar el aumento de su costo de vida en Nueva York. ¿Cuánto dinero es lo mínimo que está dispuesto a aceptar para ser trasladado? En ese caso, ¿es variación equivalente o variación compensatoria? Alguien acá en el chat me dice compensatoria. Exacto. Entonces, dijimos que la compensatoria estaba asociado a la utilidad inicial, ¿no? Entonces, nuestro economista se va a ir a Nueva York, va a enfrentar nuevos precios en Nueva York y para no afectar su utilidad, tenemos que compensarle para que cuando vaya a Nueva York y tenga precios más elevados, no reduzca su consumo y por tanto su bienestar, sino que tenga el mismo bienestar que tenía acá. Entonces, genial. Entonces, con eso ya sabemos qué aplicar. Ahora apliquemos las fórmulas que tenemos en las diapositivas. Entonces, tanto para aplicar variación equivalente y para aplicar variación compensatoria, necesitamos estimar nuestra función de gasto, ¿no? Recordemos las fórmulas que tenemos de variación equivalente y variación compensatoria. En variación equivalente, nuestra fórmula era la diferencia entre nuestro gasto a precios iniciales, pero con la utilidad final, menos el gasto a precios iniciales, pero para llegar a la utilidad inicial. En el caso de la compensatoria, era el gasto
en la situación inicial con precios iniciales y con utilidad inicial, menos el gasto a precios finales, precios posteriores, para mantener la utilidad inicial. Acá al escribir me equivoqué, era U1. Pero es U0. Está bien. Ya, genial. Entonces, esas son las fórmulas. Pero resulta que esto lo conocemos también como la restricción presupuestaria. ¿Por qué? La restricción presupuestaria nos dice cuánto es el ingreso que gasta la persona en ambos bienes, ¿no? Eso en la situación inicial. En la situación inicial enfrenta precios iniciales para alcanzar la utilidad inicial. Y como sabemos que nuestro consumidor va a gastar todo su ingreso en esos bienes, esa parte de la ecuación es equivalente al ingreso que tenía inicialmente. Entonces acá sería M. Y estos ahí es lo mismo, ¿no? Eso también es M. Entonces, transformamos la fórmula y queda de esta forma. Por tanto, lo único que nos queda es hallar esa función de gasto a precios iniciales para alcanzar utilidad final y que es el gasto a precios finales para alcanzar la utilidad inicial. Dicho eso, para hallar nuestra función de gasto, tenemos que hallar nuestras demandas hicksianas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, hallar las demandas hicksianas. Entonces, para hallar las demandas hicksianas, tenemos que minimizar el gasto. Minimizamos el gasto, que tiene la siguiente forma, sujeto a la restricción que dice que nuestro consumidor quiere alcanzar una utilidad dada que depende de esa forma. Planteamos el lagrangiano. Derivamos respecto a lo que decide el consumidor. El consumidor decide cuánto X y cuánto Y consumir. O sea, acá tenemos precio X menos lambda por 10 entre X. Y acá tenemos precio de Y menos lambda, nada más, solo lambda. Igual a 0, igual a 0. Acá despejamos lambda, sería precio de X por X entre 10, es igual a lambda. Y acá tendríamos que lambda es igual a precio de Y. Igualamos los lambdas, tendríamos X, precio de X entre 10, igual a precio de X. X es igual a, perdón, acá es precio de Y. X es igual a 10 veces el precio de Y sobre precio de X. Esa expresión solamente está en función de precios. Solamente hay una endógena, que es la X. Entonces a eso le llamamos la demanda hicksiana de X. Eso, reemplazando la restricción, nos va a dar la demanda hicksiana de Y. Lo reemplacemos. Utilidad es igual a 10 veces el logaritmo de X más Y. Y X tiene la forma de 10PY entre PX. Entonces tenemos eso. Lo reemplacemos.
Tenemos esto. Ya. En esa expresión, la única endógena es y, entonces despejamos y. Y sería igual a u menos 10 logaritmo natural de 10 precio de y entre el precio de x. Entonces, esta ecuación, que solamente está en función de utilidades y precios, es la demanda hicksiana de y. Con las demandas hicksianas podemos hallar la función de gasto. La función de gasto, que depende de los precios y de la utilidad, es simplemente la restricción presupuestaria, pero utilizando las demandas hicksianas. Entonces acá tendría precio X por 10 veces precio de Y entre precio de X más precio de Y multiplicado por U menos 10 logaritmo natural de 10 veces precio de Y entre precio de X. Se va esto, tenemos 10 veces precio de Y más precio de Y por U menos 10 veces el logaritmo natural de 10 precio de Y entre precio de X. Entonces, esto sería nuestra función de gasto. La función de gasto solamente está en términos de precios y utilidad, así que está perfecto. Entonces, con eso ya podemos hallar nuestra variación equivalente y nuestra variación compensatoria. Entonces, vayamos, en la parte A nos pedían variación equivalente, perdón. Equivalente. Y dijimos que la fórmula era esta. M sabemos que es 100, o perdón, 1000 o 100, digamos, es 1000, ¿no? Entonces solamente nos falta calcular esto. Agarremos nuestra función de gasto. Y simplemente reescribámoslo, pero con los valores que nos piden acá. Los valores que nos piden ahí es estos. 10 precio inicial de Y más precio inicial de Y por U menos 10 veces el logaritmo natural de 10 veces el precio inicial de Y entre el precio inicial de X. Los precios iniciales, yo lo sé, están acá en azul. ¿Qué más? Necesito la utilidad. La utilidad que me piden es utilidad posterior, ¿no? Utilidad 1. ¿Cómo voy a hallar la utilidad 1? La utilidad 1 la voy a hallar simplemente reemplazando acá. Yo tengo esta función de utilidad. Esa utilidad en el periodo 1 va a ser 10 veces logaritmo de X el consumo en el periodo 1 más Y el consumo en el periodo 1. Y para eso tengo que simplemente reemplazar. Para este caso ahora necesito nuestras demandas marshallianas. Entonces ahora voy a hacer las demandas marshallianas. Nos dejamos esto un rato acá. Para saber esa utilidad necesito las demandas marshallianas. Así que por el momento voy a llevar esto acá. Y acá voy a calcular mis demandas marshallianas. Entonces, para calcular las marshallianas, maximizo la utilidad, que es logaritmo
10 veces logaritmo de x más y sujeto a la restricción presupuestaria. Para resumir, vamos a hacer de frente la relación marginal de sustituciones, la relación de precios. Y lo que va a salir de eso es que sería de la siguiente forma. 10 entre x igual a precio de x entre el precio de y. Cx es igual a 10 veces precio de y entre el precio de x. Y como está en función solamente de precios, es la demanda marshalliana. Eso reemplazo en la restricción, me quedaría lo siguiente. Se va. M es igual a 10 PY más PY por Y. Despejo esto. Me quedaría que Y es igual a M entre PY menos 10. Y eso es la demanda marshalliana. Tengo dos situaciones, ¿no? Una situación inicial y una situación posterior o final. Al inicio los precios no cambian, luego los precios sí cambian. Entonces en la situación inicial voy a tener una demanda de X y una demanda de Y. Y en la situación posterior voy a tener también una demanda de X y una demanda de Y. Y mi demanda de Y es 10 veces precio de Y entre precio de X. Y mi demanda de Y es M entre precio de Y menos 10. Entonces en la situación inicial mi precio de Y es... precio de Y es 20. Y mi precio de X es 10. Entonces, inicialmente voy a consumir 20 de X. En el caso del Y, la situación inicial, M es 1000, Y es 20, precio de Y es 20 menos 10. Acá se va, tenemos 50 menos 10, 40. En la situación posterior, el precio de Y es 40 y el precio de X es 20. Entonces, X es 20. En el caso de Y, M sigue siendo 1000 entre el precio de Y, que sería 40, menos 10. Acá se va, acá sería 50, 25, 15, ¿no? Entonces ya tengo eso. Ahora, si quiero saber la utilidad inicial, simplemente reemplazo los valores. 10 veces el logaritmo de X, que es 20, más Y, que es 40. Quiero saber la utilidad posterior, simplemente reemplazo 10 veces el logaritmo de 20 más 15. Entonces ya tengo esto. ¿Qué me pedía acá? Me pedía la utilidad en el periodo 1. La utilidad en el periodo 1 es esta. Ya está. Entonces solamente me queda reemplazar. Pongo esto. El precio inicial de Y es 20. El precio inicial de Y es 20. La utilidad en el periodo 1 es 10 veces el logaritmo de 20 más 15.
menos 10 veces logaritmo de 10 veces el precio inicial de Y, que es 20, entre el precio inicial de X, que es 10. Toda esa expresión es calculable, entonces simplemente hagamos, acá se va, tenemos 200 más 200 es 200 logaritmo de 20 más 300 menos 10 veces logaritmo de 20. Ahora sería 500 más 180 logaritmo de 20. Sacamos la calculadora, sería 500 más 180 veces logaritmo natural de 20. Y eso es 1039.23. La respuesta es, ¿cuánto es lo máximo de dinero que está dispuesto a reasignar de su ingreso para quedarse? Pues para quedarse, tiene que recibir 1039.23 soles adicionales. Diego, me parece que ahí es más, en la utilidad 1 es más 40 en más 15. A ver, utilidad 1. No, utilidad 1 nos piden, o no. Vamos. ¿Te refieres acá? No, arriba, en donde dice utilidad 1, igual hay 10 logaritmo de 20 más 15. Me parece que es 40 Nos por piden la el utilidad. Nos piden la inicio. utilidad de 1, ¿no? La utilidad en el periodo 1 es más 15. La utilidad en el periodo 0 es 40, más 40. Creo que estoy bien. Tenemos dos utilidades. Utilidad en el periodo inicial y utilidad en el periodo final. En el periodo final sería más 15. Lo que nos están pidiendo es el más 15. ¿Correcto? O sea, No, es que creo que cuando pusiste planteaste la variación equivalente ajá. al principio nomás, después de la demanda egipcianas, pusiste que la utilidad 1 era igual a 10 logaritmo de x0 más y0. A ver. En ese slide. No, antes, después de nomás de las demandas, de hallar las demandas egipcianas, Ya. ahí habías puesto como que plantear la variación equivalente y con el nivel de gasto, y abajo también habías puesto que el nivel de utilidad 1 era igual a 10 logaritmo de x0 más y0. O tal vez te confundiste. Dime qué slide. ¿Este o posterior? Posterior, a ver. A ver el siguiente. Ay, no, es que lo trasladaste y ya no está ya. Acá. Sí, o sea, eso era las tres primeras líneas, pero como que lo trasladaste de slides y ya no está. Claro. Acá está. Estas son las tres que traje. A ver. ¿Alguien más ver el error? ¿O no? Creo que está bien. No entiendo exactamente tu duda o tu O observación. sea, si en el nivel de utilidad 1 tenemos que usar Ajá. el x0 y el y0 o el No. x1 y 1. Para la utilidad 1 tienes que utilizar el precio
1 y el precio 1 de X y de Y. A ver, utilidad 1, ¿no es cierto? Vamos acá. Utilidad 1 utiliza el X1 y el Y1. El X1 es 20 y el Y1 es 15. Ya, bueno, gracias. Pero no, debemos estar seguros. ¿Alguien más ve el error, chicos? Acá sí tienes razón. Acá 190, eso sí. Pero vamos a calcular. Ese sí es un error de cálculo. ¿Alguien más encuentra error, chicos? Para la utilidad 1 necesitamos el X1 y el Y1. Es que en variación equivalente, cuando te dicen que, o sea, que el individuo busca obtener la utilidad final con los precios iniciales, al decir que tienen los precios iniciales, nos pone también que tiene que ser con X0 y Y0 y no X1 y Y1. No, estás confundiendo ahí tu interpretación, o bueno, estás confundiendo tu intuición con la fórmula. Si yo entiendo, la intuición puede ser bastante confusa, exactamente para que la intuición no nos confunda, es que estamos utilizando de frente la fórmula. La fórmula de frente me está diciendo que tengo que utilizar los precios iniciales y la utilidad final. Sí, entiendo más o menos tu duda, pero eso es porque estás dando vueltas a la intuición, y en la intuición sí nos equivocamos en eso. Pero por eso exactamente estoy utilizando de frente la fórmula. A ver. Miren esta fórmula de acá. Acá los precios son los iniciales y la utilidad es la final, ¿no? Okay, nos pasemos al siguiente. Vamos a ver la variación compensatoria. Este mismo ejercicio se ha hecho. Una pregunta antes de que continúe. ¿Puedes regresar a la ecuación del gasto? Una antes de eso, creo. No, una antes. Ahí. No, ahí no es P de Y multiplicado por U, menos P de Y multiplicado por 10 logaritmo de N. ¿Así? Ajá. Sí, ahí Eso tienes sí, ¿no? razón. Sí, eso sí. Eso sí es un error de cálculo, gracias. Y entonces sería Oh, P de Y. Acá sería P de Y, ¿no? Entonces acá también sería P de Y. P de Y inicial es 10, ¿no? No, 20. Sería 20. Entonces, acá sería 200 y sería 500. Gracias. Ahí sí es un error de cálculo. Ahí está perfecto.
¿Quién me hizo el comentario? Andrés. Andrés, ¿qué tal? ¿Está Ah. bien ahora? Oh, sí, creo que sí. Ya, genial. Sí, es un error de cálculo. Ya, chévere. Vayamos a la compensatoria. Entonces, la compensatoria nos dice lo siguiente. Les decía, bueno, esta pregunta idéntica ha venido en el semestre pasado. Bueno, no idéntica, sino que en lugar de 10 veces logaritmo de x, era logaritmo de 2x más y. Y el procedimiento ha sido el mismo, así que no se preocupen, todo está fríamente calculado. Entonces acá nos faltaba un paso, tal como nos dice Astrid. Hemos sacado el E, pero nos hemos olvidado que acá faltaba un paso. Nos sacará 500 menos M, que era 1000, ¿no? Entonces sacará menos 500. Entonces hemos visto en clase que la variación compensatoria también puede ser negativa o positiva dependiendo de que si le vamos a dar o le vamos a quitar ingresos. Sí, está perfecto, chicos, no se preocupen. Ya, bacán. Entonces, seguimos. En la variación compensatoria es M, que es 1000, menos esto. Entonces, traigamos todo esto. Copiamos, pero utilizando los argumentos que están ahí. Precio de Y en el periodo posterior, más precio de Y en el periodo posterior, por la utilidad inicial, menos 10 veces el logaritmo natural del precio en Y en el periodo posterior, entre precio de X en el periodo posterior por precio de Y en el periodo posterior. En el periodo posterior es el precio el doble que en el periodo inicial, ¿no? Entonces, en el periodo inicial, el precio era 10 en X y 20 en Y. Entonces, acá va a ser, precio de Y va a ser 40 más 40 por la utilidad U0, que vamos a ver cuánto es, menos 10 veces el logaritmo natural de 10 veces el precio de Y posterior, que es 40, entre el precio de X, que es 20, por el precio de Y posterior, que sería 40. La utilidad de 0, la utilidad del periodo 0, lo hemos calculado acá, que sería 10 veces el logaritmo de 20 más 40. Ya. Entonces, simplemente calculamos. Es 400 más 400 logaritmo de 20 más 1600 menos 400 logaritmo de 20. Se va todo esto y nos queda 2000. Variación compensatoria me dice que es 1000 menos 2000. Entonces sería menos 1000. Entonces esa sería la respuesta para la variación compensatoria. ¿Preguntas hasta ahí, chicos?
Luego, en la parte C nos dice, halle en cuánto varía su excedente del consumidor si se traslada a Nueva York. Definamos el excedente del consumidor, o la variación del excedente del consumidor, ¿no? Variación del excedente del consumidor. El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que estamos dispuestos a pagar con lo que realmente pagamos. En este caso tenemos dos bienes, entonces va a haber excedente del consumidor asociado a cada bien, excedente del consumidor asociado al bien X y excedente del consumidor asociado al bien Y. Por tanto, la variación del excedente del consumidor va a ser la variación del excedente del consumidor asociado al bien X más la variación del excedente del consumidor asociado a Y. Entonces veamos por separado para X y para Y. Empecemos para X. Para ver los excedentes del consumidor, vamos a utilizar la demanda marshalliana. Entonces agarremos la demanda marshalliana del bien X. Regresamos acá. Y acá tenemos la demanda marshalliana del bien X. La llevamos acá. Y vamos a comparar cuán distinta es su consumo en el periodo 1, en el periodo 0 y en el periodo 1. Entonces vamos a tener dos demandas. Una demanda en el periodo inicial y una demanda en el periodo posterior. Entonces, en el periodo inicial vamos a tener lo siguiente. ¿Por qué lo escribo así? Porque cuando graficamos nuestras demandas, las graficamos con el eje vertical en precios y el eje horizontal en cantidades. Entonces, para graficar de esta forma, como usualmente graficamos las demandas, yo tengo que poner en el eje vertical acá al precio X y a este lado tengo que poner a X. Entonces, por eso es que hago este cambio. Resulta que cuando yo grafico esta relación de precios y cantidades, lo que se va a mover es el precio y la cantidad. Todo lo demás que no sea precio y cantidad queda constante. Es decir, el precio va a ser lo que va a quedar constante en ambas situaciones. Entonces, en ese sentido, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener vamos a poner acá, periodo inicial, periodo final. En el periodo inicial, mi curva de demanda inversa va a ser la siguiente. 10 veces el precio de Y en el periodo inicial, que era precio de Y 20. Y en el periodo final, el precio de Y era 40, ¿no? Entonces sería por 40 entre X. Entonces, esta es mi demanda inversa en el periodo inicial y esta es mi demanda inversa en el periodo final. Graficamos eso y nos va a quedar lo siguiente. Voy a graficar en rojo lo que es el periodo inicial y en verde el periodo final. Este sería el periodo inicial y este en el periodo final.
Me dicen además que en el periodo inicial yo voy a consumir ¿cuánto? De X. Acá me dice que voy a consumir 20 en el periodo inicial y también 20 en el periodo final. Entonces, voy a consumir 20 tanto en el periodo inicial como en el periodo final. Entonces, veamos. El excedente del consumidor en el periodo inicial sería todo esto. El excedente en el periodo final sería todo esto. ¿Hay alguna forma geométrica de ver, o alguna forma en integrales de ver cuál es esa diferencia? ¿Cuánto es el área roja menos el área azul, o el área azul menos el área roja? La variación del excedente del consumidor para X debería ser el área azul menos el área roja. Pero resulta que no se pueden restar esas áreas. ¿Por qué? Porque ninguna de esas dos curvas choca con nuestro eje vertical. Como tiene esta forma, 1 entre X, esa curva nunca va a chocar con el eje vertical. Por tanto, el área roja va a ser infinito, porque nunca choca hacia arriba. Entonces, para este bien, la variación del excedente del consumidor no está definida, por una ecuación geométrica, en realidad. Y tiene sentido. Ustedes imagínense que esta curva tiene que ver con alimentos de primera necesidad. Los alimentos de primera necesidad, las primeras unidades que uno consume de estos alimentos nos dan una utilidad bastante grande. ¿Por qué? Porque nos permiten vivir. Mientras más alimentos nos dan, ya marginalmente una manzana más, un almuerzo más, ya no nos da tanta satisfacción y no estamos dispuestos a pagar mucho. Si yo ya comí un almuerzo, comer un segundo almuerzo ya no es muy atractivo, ¿no? Pero comer mi primer trozo de almuerzo del día me da un montón de utilidad, entonces, porque me permite vivir. Entonces, eso está asociado a que mi utilidad tiende a mi excedente tiende al infinito, porque es algo sumamente necesario para vivir. Entonces, este bien X es más o menos eso, ¿no? Una especie de bien de consumo de primera necesidad, donde exactamente por esa definición, la variación del excedente consumidor no se puede definir. En el caso del bien Y, sí vamos a poder definirlo. Entonces, para el bien Y, recordemos cuál es nuestra demanda marciana. Es esto. Igual, para el bien Y, voy a definir dos demandas, una demanda en el periodo inicial y una demanda en el periodo final. Primero voy a despejar porque para graficar necesito la demanda inversa. Entonces despejo, tendría Y más 10 es igual a M entre el precio de Y. Precio de Y es igual a Y más 10 entre M. Y esta demanda la voy a tener en el periodo inicial y en el periodo final. En el periodo inicial, vamos a graficar primero. Cuando tengo una la cantidad de Y, esas dos variables no se van a mover
Bueno, se fue el internet un toque, chicos. Ya estoy de vuelta. Entonces, acá veo de que mi demanda inversa en ambos periodos es el mismo. Y tiene esa forma. En el caso del bien Y, las demandas cambiaban, las curvas de demandas cambiaban entre periodos. En el caso del Y no van a cambiar entre periodos. Y además me dicen que en el periodo 1, vamos a ver acá, consumo 20, perdón, en el periodo 0 consumo 40 de Y y luego 15. Entonces 40 y luego 15. ¿No? Entonces, mi excedente del consumidor cuando consumía 40 es todo esto. Mi excedente del consumidor cuando consumía 15 es todo el área verde. Y la diferencia, es decir, la variación del excedente del consumidor asociado a Y, es todo este trapecio, o toda esta parte que parece un trapecio. Y eso sí se puede calcular fácilmente, con integrales. Entonces, lo primero que debo hacer para calcular con integrales es saber estos puntos. ¿Qué puntos cortan acá? Entonces, simple, ¿no? Reemplazo 40 acá y reemplazo 15 acá y me va a dar un precio asociado a 15 y un precio asociado a 40. Entonces hagamos eso, sería 1000 entre Y más 10, que sería 25. Entonces, acá sería 40 y 1000 entre 50, que sería 20. Y hace eso, yo sé que el área bajo una curva es la integral. Entonces, la variación del excedente del consumidor sería la integral desde el precio que es 20 hasta el precio que es 40 de mi curva de demanda. Sería M, que es 1000, entre el precio de Y menos 10. Entonces calculo eso y va a salir la variación del excedente del consumidor. Entonces, veamos qué sale. Sería 1000 por logaritmo natural de precio de Y menos 10 veces precio de Y. Eso evaluado desde 20 hasta 40. Sería igual a 1000 logaritmo natural de 40 menos 10 veces 40 menos 1000 veces logaritmo natural de 20 más 10 veces 20. Calculamos eso, veamos 1000 por logaritmo natural de 40 menos 400 menos 1000 por logaritmo natural de 20 más 200. Sería 493.14 o 14 cerca de 15. Entonces, esa sería la variación del excedente del consumidor para el bien Y. Para el bien X no está definido, pero sí para el bien Y. ¿Hasta ahí preguntas, chicos?
Seguimos. Veamos qué viene. Veamos un ejercicio largo porque nos queda media hora, ¿no? Vayamos al último, que es el último tema que han visto y de seguro es más relevante para su parcial. Vamos al 5. En el 5 nos dice lo siguiente. Considere que un hogar tiene preferencias dadas por la siguiente función de utilidad. Que dice que la utilidad de una persona o una familia, cualquiera de las dos, depende de las horas de ocio, que es R, y de la cantidad de bienes de consumo, que es C. Con la siguiente forma funcional. R elevado a la alfa y C elevado a la beta. En donde R representa las horas de ocio y C el consumo de bienes del hogar. Este hogar enfrenta una restricción presupuestaria, que es la siguiente. A la izquierda está lo que gasta nuestra familia en bienes de consumo, que es el precio de los bienes de consumo por la cantidad de bienes de consumo. Y al otro lado del signo igual está los ingresos de la familia. Sus ingresos pueden ser ingresos fijos o ingresos que dependen del mercado laboral. Entonces, lo que depende del mercado laboral es las horas que trabaja, que es L son horas de trabajo, y el salario por hora, que es W. Y además tiene un ingreso fijo, que vamos a ponerle M, que es cualquier ingreso adicional que no sea del mercado laboral. Quizás tiene una casa, le pagan alquiler por la casa, quizás tiene acciones, le pagan utilidades por esas acciones, o simplemente transferencias de un familiar. Todo lo que imaginen está en ese M, que es constante. Y tiene una restricción de tiempo. Una restricción de tiempo porque las personas no podemos trabajar 25 horas al día, ni siquiera podemos trabajar 20 horas al día, sino trabajamos lo que creo que en la teoría se dice que lo máximo que se puede trabajar son 16 o 15 horas. En este caso no nos importa eso, pero vamos a decir que las horas de trabajo más las horas de ocio tienen que dar una cantidad T, que puede ser cualquier cantidad, digamos 16. En donde L es el tiempo dedicado al empleo, R es el tiempo dedicado al ocio, T el total de tiempo y M el ingreso inicial del hogar. Encuentra las funciones de demanda de consumo de ocio y la oferta de trabajo. El ocio es un bien normal o es un bien inferior y hay la función de salario de reserva. Entonces, como ya les dije, esto es solamente una extensión de nuestro modelo inicial, que vamos a solucionarlo de la siguiente forma. Igual, nuestra familia o nuestro individuo va a maximizar su utilidad, que tiene esa forma, pero va a estar restringido a esta restricción que nos dieron. Y ahora reemplacemos ahí la otra restricción que nos dieron. Entonces acá nos dieron PC igual a W, pero nos dijeron que L es igual a T menos R. De acá sale que L es igual a T menos R. Entonces eso reemplazo ahí y le pongo más M. Opero eso. Tengo eso y voy a despejar de esta forma. Lo que voy a despejar ahorita tiene una interpretación bastante interesante y vamos a chequearlo ahorita. A la izquierda del igual, en esa ecuación que he marcado, están los ingresos reales y los ingresos potenciales, perdón, los gastos reales y los gastos potenciales de mi familia, son los gastos. Y acá están mis ingresos reales y además mis ingresos potenciales de la familia. Entonces veamos esto. Precio por Y es lo que gasto en bienes de consumo.
Este W por R es la multiplicación del salario por las horas de ocio. Es decir, me está diciendo que cuando yo estoy descansando, en realidad estoy perdiendo dinero. Entonces, es mi costo de oportunidad del ocio. En lugar de estar descansando, estaría trabajando y estaría ganando ese monto WR. Al otro lado, este W por T es la multiplicación del salario por el total de horas. Es decir, es lo que yo ganaría si trabajara todo el día, todas las horas que tengo disponibles. Y finalmente, bueno, este ingreso que es exógeno. Entonces, esa es la restricción que vamos a utilizar. Otra cosa que cabe resaltar acá es lo siguiente. Si yo hubiera dejado, y bueno, vamos a reescribir esto, ¿ya? Eso sería así. Ahora mi nuevo problema va a ser este. Voy a utilizar simplemente la restricción última que he agarrado. La que voy a utilizar es esta y no esta. Esta no. Y y eso por una razón práctica. Si yo hubiera maximizado ese problema de maximización, mis bienes en los cuales, bueno, lo que yo tengo que decidir es cuánto consumir y cuántas horas trabajar. Mientras que en ese nuevo problema, lo que tengo que decidir es cuánto consumir y cuántas horas descansar. Evidentemente, las horas de trabajo y las horas de ocio están directamente relacionadas, ¿no? Mientras más trabajo, menos horas de ocio. Pero resulta que si yo agarraba esto, acá yo tengo un bien y acá tengo un mal. Mientras que en este problema yo tengo acá un bien y tengo también un bien. Entonces, este problema, donde tenía un bien y un mal, matemáticamente se hace bastante complejo. Entonces, van a poder hacerlo, sí, pero se les va a hacer muy largo. Entonces, la recomendación es transformarlo en un problema donde mis variables de decisión ambas sean bienes. Recuerden que si yo tengo dos bienes, mis curvas de indiferencia van a ser así, ¿no? Bien, bien, y el sentido de utilidad es así. Si yo tengo por un lado un bien y un mal, mis curvas de indiferencia van a tener esta forma. Entonces, esa es la razón por la cual transformo mi problema. Entonces, con este es el problema que vamos a utilizar. Como cualquier problema de maximización con restricción de igualdad, voy a plantear mi lagrangiano. Y tengo esto. Yo sé que voy a decidir sobre cuánto de ocio tomar y cuánto de consumo tener. Entonces, simplemente opero eso. Entonces, tendría alfa R alfa menos 1 por C a la beta más W menos T igual a 0. Y acá tendría beta R a la alfa C beta menos 1 más, falta multiplicar delante. Ok, entonces igualo los lambdas ahí
y va a salir lo siguiente. Beta entre alfa por R entre C igual a precio entre W. Esta condición la reemplazo acá. Entonces voy a tener lo siguiente. Precio de Y por esta expresión. Y en esa ecuación, el precio es exógeno, el alfa es un parámetro, beta es un parámetro, el precio es exógeno, W es un precio exógeno, el tiempo está dado y M también es exógeno. La única endógena que tengo ahí es C. Entonces despejo C. Despejo C y va a quedar lo siguiente. Y ese va a ser mi demanda por bienes de consumo. Pero lo que me está pidiendo no es eso, sino me está pidiendo la demanda o la oferta de trabajo, ¿no? Entonces hay que agarrar eso y transformarlo. Veamos cómo lo transformamos. Entonces recordemos que mi condición, esta, tenía dos endógenas, ¿no? Tenía una endógena que era C y tenía una endógena que era R. Beta, alfa son parámetros, P y W son constantes. Entonces ese C lo reemplazo acá y me va a quedar una sola endógena que es R. Reemplazando ahí me va a salir que R es igual a alfa entre alfa más beta por toda esta expresión. Y esta sería mi demanda por horas de ocio. Pero yo sé que la suma de mis horas de trabajo más mis horas de ocio es igual al total de horas de trabajo. Por lo tanto, las horas que yo voy a querer trabajar va a ser las horas totales menos las horas de ocio. Simplemente eso sería L igual a T menos alfa entre alfa más beta por T más M entre W. Entonces, esta expresión sí sería mi oferta por horas de trabajo, lo que yo voy a ofertar al mercado, porque es las horas que yo quiero trabajar o que deseo trabajar según mis parámetros, mi cantidad de ingresos o mi cantidad de horas disponibles. Eso es la respuesta de la parte A. Luego en la parte B me dice lo siguiente. ¿El ocio es un bien normal o es un bien inferior? Agarremos nuestra ecuación de ocio, que es esto, y veamos si es un bien normal o un bien inferior. Para saber eso, tenemos que analizar cómo reacciona las horas de ocio o la demanda por horas de ocio cuando cambia los ingresos, ¿no? Entonces, derivamos las horas de ocio respecto al ingreso. Y me va a dar lo siguiente. Alfa es positivo, beta es positivo, W es un salario que siempre es positivo, por lo tanto todo esto es positivo. Un bien donde cuando el ingreso aumenta y la cantidad de un bien, la demanda de la cantidad de un bien aumenta, eso es un bien normal, ¿no? Entonces, para este ejercicio, el ocio es un bien normal. Teóricamente, el ocio no siempre es un bien normal. Existe la posibilidad de que el ocio también sea un bien inferior. Eso seguro lo van a ver en su curso de economía laboral. Solamente para adelantarles, para ese curso, usualmente nosotros cuando tenemos la demanda, perdón, la oferta de horas de trabajo, acá tenemos lo que nos pagan por trabajar y acá las horas que queremos trabajar. Usualmente graficamos la oferta así, ¿no?
mientras más nos quieren pagar, más horas queremos trabajar. Pero esa curva está incompleta. En realidad la curva tiene esta forma. Primero tiene pendiente positiva, luego es totalmente vertical y luego tiene pendiente negativa. Eso está asociado a que el ocio a veces es un bien inferior. No solamente para adelantarles eso, quizás les da curiosidad y pueden leer un poco sobre eso. Pero para este ejercicio, el bien es normal. Finalmente, la pregunta C nos dice, halla la función de salario de reserva. El salario de reserva es un umbral de salario que me dice, si tú me ofreces un salario por debajo de ese nivel, yo no voy a trabajar. Entonces, si a mí me ofrecen, por ejemplo, 100 soles para dictar 8 horas al día en la universidad, evidentemente no voy a aceptar, ¿no? Porque no me da para vivir. Entonces, yo tengo un salario desde el cual sí voy a trabajar. Entonces, mis horas de trabajo, que son L, van a ser positivas. Veamos cuándo. Entonces, acá reemplazo L, que es T menos alfa entre alfa más beta, por T más M entre W, debe ser mayor a 0. Las horas de trabajo deben ser mayores a 0. Entonces, despejo eso, tendría T menos alfa por T, alfa más beta, más alfa entre alfa más beta por M entre W mayor a 0. De esa expresión tengo que despejar alfa. Sería todo eso, voy a despejar W. Me va a salir lo siguiente. Entonces, desde un salario equivalente a esto, a esa expresión, yo sí voy a aceptar trabajar. Y tiene sentido, ¿no? Si yo tengo más horas más tiempo libre, me sobra el tiempo, no hago nada. Si me sobra el tiempo, ese T es grande y por tanto voy a aceptar un salario bajo. Si yo no tengo ningún ingreso adicional, dependo un montón de mi salario. Si yo tuviera, si mi ingreso es alto, si mi ingreso es alto, mi ingreso, por ejemplo, porque me pagan alquileres, no necesito trabajar, ¿no? Si no necesito trabajar, voy a pedir un salario bastante alto. Profe, Entonces tiene sentido esa forma. profe. Dime. El alfa sobre alfa más beta por M sobre W es negativo, creo. Alfa, déjame ver. A ver, sería T menos alfa, beta, exacto, acá es menos, ¿no? Acá sería, entonces, genial. Pero la respuesta final sí está bien. Este sería mi salario de reserva, es este monto. Ya, gracias por avisar. Bueno, chicos, solo hemos podido alcanzar 2 ejercicios. Lo demás lo van a ver en el solucionario.
En la siguiente comisión voy a tratar de resolver otros ejercicios, de modo de que puedan revisar el video de la otra comisión y así complementamos. ¿Okay? Entonces pueden ver los demás ejercicios en el video de la otra comisión o en el solucionario. Entonces, en 2 minutos empieza su evaluación conceptual. Como siempre, son 10 preguntas, cada una vale 2 puntos. Y ya saben el formato de las preguntas para marcar verdadero o falso, para marcar la incorrecta y para explicar brevemente en máximo 5 líneas. Las que son para escribir, bastante cortas, máximo 5 líneas, por favor. Entonces, denme un segundo. Cualquier duda sobre la evaluación conceptual, me escriben al correo. ¿Sí? Me voy a tener que desconectar a las 9:30. Si tienen problemas con la conexión o no entra a la evaluación conceptual, preguntas sobre el enunciado, cualquier cosa, de frente al correo, me voy a desconectar de Zoom para cargar la tablet.